Hoy vamos a comenzar a estudiar la carta a los Colosenses. Las dos cartas están relacionadas. De hecho, la carta a los Colosenses, la carta a los Filipenses, Efesios, Filemón, son todas cartas relacionadas porque todas fueron escritas desde la prisión. Por eso algunas personas las llaman las cartas de la prisión. Lo que tienen en común es que pues el apóstol Pablo estaba en la prisión. La mayoría de esas cartas están dirigidas a iglesias en el Asia, ¿no? Excepto pues la carta a Filipenses, que está dirigida a la iglesia en Filipos, pero que están muy relacionadas, ¿no? En esta carta a los Colosenses vamos a estar viendo algunas reflexiones sobre la espiritualidad verdadera. Parece que ese es como el tema que el apóstol Pablo trata en la carta a los Colosenses, ¿no? En qué es realmente ser religioso, qué es realmente ser espiritual, qué es lo que significa ser cristiano, cómo es una espiritualidad verdadera, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos un mapita del Asia Menor, en azul, si ustedes alcanzan a ver allá, hay unos puntitos azules. Esos puntitos azules son las cartas dirigidas a las iglesias del Asia Menor, que las encontramos en el Apocalipsis. Lo interesante es que estas cartas todas están dirigidas a iglesias que fueron establecidas en el Asia, en la provincia de Asia, ¿no? Ahora, tenemos unas flechitas rojas que apuntan a la iglesia en Colosas, a la iglesia en Hierápolis y a la iglesia en la Odisea, ¿no? En el cuadrito rojo que ustedes ven allá arriba, ¿verdad? Hay una flechita que apunta a la iglesia de Filipos, que está en Macedonia, ya muy distante, bueno, relativamente distante de las iglesias del Asia, ¿no? Estas iglesias están muy cercanas unos a otros. Por ejemplo, de Colosas a la Odisea tenemos 10 millas, cerquitita. Claro que en aquel entonces no había la manera de que uno coge un carro y vamos, pero de todas maneras cerquita, ¿no? Entre Colosas y Hierápolis había 16 millas. La más distante es entre Colosas y Éfeso, que estamos hablando más o menos de unas 110 millas, un poco más extensas, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos el mapa donde estaban ubicadas las iglesias, un sitio geográfico preciso. Las iglesias no se establecieron por allá en el aire, sino que se establecieron en ciudades concretas, en pueblos concretos, con gente viviendo circunstancias específicas. La palabra de Dios se va extendiendo, va corriendo y va ganando terreno, ¿no? Más allá de su origen en Jerusalén, ¿verdad? Bueno, ¿quién estableció la iglesia en Colosas? De repente la primera idea sería, pues Pablo estableció todas las iglesias. No, fíjense lo que dice el capítulo 1, versículos 7 al 8 de la carta a los Colosenses. Dice, así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es un fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Entonces, la persona que estableció la iglesia en Colosas es un hermano que se llamaba Epafras. Pablo estaba en Éfeso, probablemente Epafras vino a Éfeso por motivos de negocios, me imagino yo, ¿verdad? Éfeso era una ciudad portuaria muy comercial, mucha gente venía a Éfeso por motivos de negocios y lo que sea, ¿verdad? Entonces, seguramente que Epafras vino a Éfeso, ahí conoció al apóstol Pablo y luego se fue para Colosas. ¿Cuánto tiempo estaría Epafras con Pablo? No creo que mucho tiempo, no creo que estuvo mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero lo interesante es que Epafras regresó a Colosas y ¿qué dijo? Pues aquí en Colosas no hay iglesia, la iglesia de Cristo en Colosas no ha llegado, la iglesia de Cristo no ha mandado misioneros a Colosas, entonces me voy a sentar aquí a esperar a que venga algún misionero a ayudarme. No, ¿qué hizo Epafras? Empezó a predicar la palabra, lo que había aprendido,
con Pablo, poquito que sea, empezó a predicar la palabra, se estableció la iglesia en Colosas y él siguió trabajando con la iglesia en Colosas, siguió edificando a los hermanos. Pasó un tiempo, Epafras estaba un poquito preocupado, ¿no? Tal vez preocupado, tal vez, bueno, él quiere saber un poco más acerca de qué hacer con la iglesia de Colosas y regresa con Pablo y le habla del gran amor de los hermanos en Colosas, de su esfuerzo, de su fe y de los posibles problemas que podían tener en Colosas. Y entonces Pablo escribe la carta a los colosenses, ¿no? Fíjense cómo la iglesia en el primer siglo crecía, ¿verdad? Los hermanos no se quedaban quietos, sino que iban compartiendo la palabra, y así fue como empezó la iglesia en Colosas, ¿no? ¿Cuándo se estableció esa iglesia? Esa iglesia en Colosas se debió establecer cuando Pablo estaba en Éfeso. Miren lo que dice Hechos 19, 9 al 10. Dice, cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, Pablo en cada ciudad que iba, si había una sinagoga, Pablo iba a la sinagoga y empezaba a predicar en la sinagoga. Y en la sinagoga había gentiles que simpatizaban con el judaísmo y por supuesto había judíos que eran fieles a sus sinagogas. Pablo predicaba en la sinagoga, trataba de explicarles el verdadero sentido de la palabra, de la profecía, pero muchas veces, la mayoría de las veces, en las sinagogas había un rechazo contra el apóstol Pablo, ¿no? Y así pasó aquí en Éfeso. Pablo empezó, al comienzo los judíos muy contentos, háblanos más, dinos más acerca de esto. Cuando empezaron a notar qué era la dirección del evangelio, entonces se alborotaron y se endurecieron, se volvieron desobedientes. Dice, hablando mal del camino ante la multitud. Me imagino yo que los líderes de la sinagoga, los principales de la sinagoga, empezaron decimos por allá en Colombia, a echarle tierra a la predicación del evangelio, a hablar mal, ¿de qué? Del camino. Fíjense ustedes que la iglesia en el Nuevo Testamento no necesariamente tenía un nombre, se le conocía como la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, los del camino, el cuerpo de Cristo, en fin. Entonces empezaron a hablar más de este camino. O sea, ¿qué es un camino? Pues una forma de vida, una forma de ser. El apóstol Pablo estaba predicando, estaba indicándoles a los judíos que tenían que emprender un nuevo camino. No se pueden quedar con el camino viejo que aprendieron en las sinagogas y que aprendieron en el templo de los líderes judaicos de esa época, sino que tienen que tomar el camino nuevo que el Señor Jesucristo les había mostrado, ¿no? Y empezaron a hablar más del camino ante la multitud y Pablo se apartó de ellos. Pues sí, que va a ser que no había, ya no había posibilidades de continuar predicando ahí en Éfeso, en la sinagoga de Éfeso. Entonces se apartó de ellos, llevándose a los discípulos. Ya se habían convertido algunos hermanos. Esos hermanos iban con Pablo a la sinagoga y ahí tenían sus pláticas y todo eso, pero cuando se puso la cosa tan difícil, Pablo se llevó a los discípulos y dice que discutía diariamente en la escuela de Tirano. Tirano era un señor que tenía una escuela, seguramente que una escuela secular, no era una escuela religiosa ni nada. Alquilaron esa escuela en Tirano, o Tirano se hizo cristiano y le permitió a Pablo ir y enseñar ahí desde la escuela de Tirano. Cualquiera que haya sido las circunstancias, Pablo predicaba ahí en la escuela de Tirano, enseñaba ahí. Esto continuó ahí en Éfeso por espacio de 2 años. Eso fue más o menos el tiempo que estuvo el apóstol Pablo ahí en Éfeso haciendo esta labor, por espacio de 2 años. De manera que todos los que vivían en Asia, aquí está el punto, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. ¿Por qué? Porque Éfeso era un lugar donde recurrían las personas de todo Asia. Varias de las iglesias, si no todas, las que menciona el Apocalipsis, fueron establecidas a raíz de la predicación y a raíz del trabajo del apóstol Pablo en Éfeso. Porque toda la gente en Asia, todos los que venían de las diferentes ciudades a hacer sus compras, a hacer sus negocios, a visitar sus familiares, qué sé yo, en Éfeso escuchaban de la palabra. Uno de esos era Epafras, ¿no? ¿Cómo se enteró Epafras de la escuela de Tirano?
¿Sería que Pablo puso un aviso grande ahí en la escuela de Tirano? ¿Sería que la escuela de Tirano estaba en una calle principal y Pablo puso un aviso que dijo aquí se predica la palabra de Dios? ¿O cómo se enteró Epafras y cómo se enteraron todos estos hermanos que vinieron de diferentes ciudades de Asia de que ahí estaba un señor que estaba hablando de la palabra de Dios? No parece que haya puesto un aviso grande, no había radio, no había televisión, no había manera de hacer mucha publicidad. ¿Cómo se enteró? Bueno, porque los mismos discípulos se encargaban de llevar el mensaje. Todos los discípulos iban a la plaza de mercado y aprovechaban la oportunidad. Alguien se encontró con Epafras y empezó a hablarle de la palabra. O empezó a tener una relación. No, fíjense que aquí tenemos un lugar donde estudiamos la palabra de Dios en una escuela de Tirano. Venga y nos visita. Y así llegó Epafras y así llegaron muchos otros, Filemón también, ¿verdad? Y muchos otros hermanos. Esa es la forma en que la iglesia del Nuevo Testamento se expandía, crecía. Porque todos los hermanos, a medida que iban recibiendo la palabra, iban buscando la manera de compartir esa palabra, ¿no? Con otros. Ahora, hay dos ciudades importantes que habíamos hablado muy cerca de Colosas, que es la ciudad de la Odisea y la ciudad de Hierápolis. En Colosenses, capítulo 4, estamos hablando de Colosenses, ¿no? Alguien decía una reunión pasada, ponemos nomás el versículo y no ponemos la carta. Pues si estamos estudiando Colosenses, pues no necesitamos repetir Colosenses, ¿no? Estamos hablando de Colosenses, capítulo 4, versículos 12 al 13. Epafras, que es uno de ustedes, o sea, Epafras es un nativo, o por lo menos un residente de largo tiempo de Colosas, siervo de Jesucristo, les envía saludes. Ya Pablo está despidiéndose en la carta. ¿Con quién está Pablo? Pues ahí está Epafras, ¿no? Les envía saludes, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Se reúne Pablo con otros hermanos y oran todos y Epafras dice, oremos por la iglesia en Colosenses, oremos por los hermanos en Colosas, ¿verdad? Siempre pensando en los colosenses, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Epafras sabe qué es lo que la iglesia necesita. Epafras sabe las necesidades de la iglesia en Colosas y pide para que los hermanos en Colosas estén completos, estén perfectos, crezcan, sigan creciendo para que no se estanquen, ¿no? Dice el versículo 13, porque de él soy testigo que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. O sea que Epafras no solamente colaboró con la iglesia en Colosas, sino que también se pegó su viajecito de 10 millas, de 6 millas para ir a Colosas, a Hierápolis y a la Odisea y estar al tanto de la iglesia. ¿Estableció Epafras las iglesias de Hierápolis y la Odisea? Pues no sabemos con seguridad. Sabemos que estableció la iglesia en Colosas, porque ahí Pablo lo dice. Pero lo que sí sabemos es que Epafras estaba pendiente también de los hermanos que estaban en la Odisea y en Hierápolis, ¿no? Muy bonita la comunión de los hermanos, muy dinámica la forma en que los hermanos en aquel entonces predicaban la palabra. Yo creo que nosotros podemos aprender de esos hermanos. A veces leemos la carta y no vemos que detrás de la carta está toda esta vivencia, todo este movimiento, todo este amor y pasión, ¿verdad?, por la obra de Cristo y ese deseo de expandir la palabra del Señor, ¿no? Entonces, ahí tenemos a la Odisea y Hierápolis, Pablo la menciona en Colosenses. ¿Visitó Pablo la iglesia en Colosas en esos 2 años? Bueno, dice el capítulo 2 de Colosenses, capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Pablo dice, yo estoy luchando. ¿Cómo luchando? Pues espiritualmente, la lucha espiritual, la lucha en el espíritu, la lucha con las oraciones, ¿verdad? Y por todos los que no me han visto en persona. O sea que Pablo no estuvo en Colosas, no estuvo en Hierápolis, no estuvo en la Odisea, ¿sí? Pero era consciente de lo que estaba pasando en esas congregaciones y juntos estaban orando por el bienestar de esas congregaciones. Y Pablo dice, yo estoy en esa lucha espiritual. La oración no es solamente una actividad privada que hacemos, sino que es una forma en la cual nosotros luchamos por la palabra, luchamos por otros, luchamos por los que están lejos, ¿verdad? Luchamos por congregaciones que quizás
no estamos viendo, no estamos reuniéndonos con ellos. Y como en el caso del apóstol Pablo, él simplemente de oídas oyó de la conversión de los colosenses, de los de Hierápolis, de la Odisea, y él estaba orando por esas congregaciones relativamente nuevas que estaban creciendo, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo se escribió esta carta a los colosenses? Aquí hay dos posibilidades, hay dos hipótesis, las llaman, ¿no? O sea, dos posibles explicaciones. La primera es que si la prisión a la que se refiere la carta fue en Éfeso, la fecha sería entre el 54 y el 56, más o menos. O sea, es una iglesia bien joven, tendrá un año, un poquito más de un año, un poquito menos, quizás, ¿no? Es una iglesia recién establecida. Si es que la prisión a la que se refiere Pablo dice que está en cadenas. Si es que la prisión a la que se refiere Pablo es una prisión que él vivió en Éfeso. Ahora, si esta prisión se refiere a la prisión que Pablo tuvo en Roma, ya unos cuantos años después, la fecha sería el 60 o el 62, ¿no? Estamos hablando ya de un poquito más de tiempo, unos 9 años, 8 años desde que se comenzó la iglesia en Éfeso, ¿no? ¿Cómo así la prisión en Roma? El libro de los Hechos no habla de que Pablo hubiera sido puesto preso en Roma. El libro de los Hechos, Lucas, sí nos habla de que Pablo fue puesto preso perdón, el libro de los Hechos no nos dice que Pablo fue preso en Éfeso, no nos menciona eso, pero sí nos dice que fue preso en Roma. En los últimos capítulos del libro de los Hechos encontramos a Pablo en Roma por 2 años. Sin embargo, hay ciertos detalles, ¿no? Que nos hacen preguntarnos, ¿sería que el apóstol Pablo estuvo preso también en Éfeso? Pablo tuvo muchas prisiones, ¿no? Ahora, el propósito de Lucas, al escribir el libro de los Hechos, no es contarnos detalladamente todas las cosas que le pasaron al apóstol Pablo, porque pues sería muy extenso, ¿no? Lucas tiene un programa que quiere mostrar, y básicamente lo que Lucas nos quiere mostrar es cómo el evangelio, partiendo de Jerusalén, llegó eventualmente hasta Roma, y cómo el apóstol Pablo visitó eventualmente a Roma. Por eso Lucas concluye su libro cuando el apóstol llega a Roma para dar testimonio de la palabra como preso, ¿verdad?, en la cárcel. ¿Qué nos dice que Pablo pudo haber estado preso en Éfeso? Bueno, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, ustedes pueden tomar una foto a esta transparencia y luego mirarlo un poquito más. Pablo habla de haber peleado con fieras en Éfeso. La gente, estos judíos que dice Hechos capítulo 19 que se pusieron desobedientes y que hablaron mal de la palabra, no eran cualquier cosa. Pablo dice, eran como fieras. Fue una lucha muy fuerte que Lucas no nos da detalles y no nos explica cómo fue que fue esa lucha, pero la oposición de los judíos en Éfeso contra Pablo fue una oposición muy fuerte, muy violenta, al punto de que Pablo les dice a los hermanos en Corinto que era como enfrentarse a fieras salvajes. En 2 Corintios 1, del 8 al 10, Pablo describe una experiencia en Asia donde él dice que perdió toda esperanza de vida. A Pablo lo habían apedreado antes en otras ciudades, Pablo lo habían puesto a preso en otras ciudades, pero aquí Pablo dice que en Éfeso él sintió que ya eran las últimas, que había perdido la esperanza de vida. ¿Cómo habrá sido la oposición, la persecución, la animosidad de estos efesios contra el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, esas cosas tampoco nos las menciona Lucas en el libro de Hechos con mucho cuidado, ¿no? Y nos hace pensar que hubo algo bastante radical, bastante grave en la ciudad de Éfeso, ¿no? Por otra parte, la cercanía geográfica de Éfeso encaja mejor con la hipótesis de que Pablo estuviera preso en Éfeso. Pablo dice que está preso. Pero como estas ciudades están tan cerca, esa cercanía hace más sentido, ¿no? Por ejemplo, veamos la primera cosa. Epafras visita a Pablo en la cárcel. Ya vimos, 1 Corintios capítulo 8. Óigame, un viaje desde Colosas hasta Roma es un viaje largo. No está aquí a la vuelta de la esquina. Sí, es probable que Epafras tuviera tanto cariño por el apóstol Pablo, o tuviera tanta preocupación, o que la iglesia en Colosas hubiera dicho, pues hermano, te apoyamos para que vayas a ver al apóstol Pablo, pero es un poco más difícil.
El viaje de Colosas hasta Roma es un viaje mucho más largo. Es mucho más fácil que Epafras haya ido a Éfeso. Eran apenas 110 millas, un poco más cercano. Es todavía un viaje pesado para aquel entonces, pero un poco más cercano, y sobre todo que en aquel entonces pues esas ciudades estaban acostumbradas a viajar a Éfeso seguido, ¿no? Entonces es más probable que Epafras haya ido cuando la iglesia empezó a crecer y cuando empezó un poquito la necesidad del consejo del apóstol Pablo, pues dijo Epafras, yo me voy, ¿no? Y llegó a visitar a Pablo en la prisión en Éfeso. Ahora, él se quedó en Éfeso por un poco de tiempo, pero va a regresar a Colosas. Capítulo 4, versículo 12 nos indica que Epafras está acompañando a Pablo en la prisión mientras Pablo manda su carta, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Onésimo? Onésimo fue el esclavo de Filemón que huyó de la esclavitud, huyó de la casa de Filemón y se encontró con Pablo. Y se encontró con Pablo en la cárcel. Y Pablo le predicó la palabra. Y mandó a Onésimo con una carta muy especial, personal, para Filemón, para decirle que lo recibiera otra vez, ya no como un esclavo, sino como un hermano, ¿no? Nuevamente, la idea de que Onésimo haya huido hasta Roma, oye, Onésimo salió, puede que le haya robado a Filemón algún dinero, pero el viaje de Onésimo hasta Roma es un viaje bastante lejos y un poco menos probable. Es más probable pensar que Onésimo haya huido a Éfeso y que en Éfeso se haya encontrado con el apóstol Pablo en la cárcel. ¿Sería que metieron preso a Onésimo a la cárcel? No parece muy probable, porque un esclavo que se escapó, sobre todo si robó al patrón, no lo van a meter a la cárcel y lo van a dejar salir. No parece muy probable que el encuentro de Pablo con Onésimo haya sido de dos presos y que salió primero Onésimo y Pablo se quedó en la cárcel. Eso no es muy probable, ¿no? Me parece más probable que Onésimo llegó a Éfeso y ahí en Éfeso los hermanos empezaron a conocerse y a hablar, andaban por todas partes predicando el evangelio y contactando a las personas y hablando con todo el mundo, y resulta que así como se encontraron con Epafras, así se encontraron con Onésimo también, y llevaron a Onésimo para visitar a Pablo a la cárcel, y Pablo tuvo la oportunidad de predicarle a Onésimo ahí en la cárcel la palabra del Señor. Ahora, Colosenses 4, 7 al 9, dice que Pablo mandó la carta a los colosenses con Tíquico, ¿no? Y Onésimo también, pero Onésimo lleva la carta personal para Filemón. Tíquico lleva la carta para los colosenses, los laodicenses, los de Hierápolis, ¿no? Otra vez estamos hablando de viajes que tienen más sentido si se hacen cerquita. Desde Roma, Onésimo, Tíquico, Epafras hasta Roma son bastante distantes, ¿no? Luego, lo último, en Filemón capítulo 2, nosotros vemos que el apóstol Pablo le dice a Filemón que parece ser que todo va bien con su juicio y que pronto va a ser liberado y que espera ir a Colosas cuando salga de la cárcel. Otra vez, desde Roma hasta Colosas es un poco más largo, mucho más largo el viaje. Es mucho más factible que Pablo esté diciendo, bueno, tan pronto yo salga de aquí, voy a llegar a Colosas. Filemón vive ahí en Colosas y tiene su casa en Colosas y debe ser una casa acomodada. Pablo espera llegar allá y hospedarse un tiempo con Filemón, ¿verdad? Bien, ahora, esta es la estructura de la carta, así es como está estructurada la carta a los colosenses. Versículos 1 al 2 es un saludo, como todos los saludos de las cartas de Pablo, él se identifica a los hermanos que les manda la carta. Luego, capítulo 1, versículos 3 al 8, tenemos acción de gracias por el fruto del evangelio. Pablo está feliz, está contento y le da gracias a Dios porque la palabra de Dios se ha esparcido, ha crecido, la iglesia en Colosas, la iglesia en Hierápolis, la iglesia en la Odisea, por todas partes la palabra de Dios crece. Entonces Pablo da gracias porque la palabra produce fruto, ¿no? Luego, capítulo 1, versículos 9 al 23, Pablo intercede por la iglesia
para que la iglesia comprenda la grandeza de Cristo, ¿no? Ahí está la clave de todo. Si no entendemos quién es Cristo y cuál es la grandeza de Cristo, no podemos crecer espiritualmente. Entonces Pablo pide para que la iglesia tenga esa comprensión, para que entienda qué grande es el Señor. Capítulo 1, versículo 24 al capítulo 2, versículo 15, Pablo habla de su propósito en el ministerio. ¿Para qué predico? ¿Por qué predico? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en este ministerio? Pablo lo explica en el capítulo 1, versículo 24 al 2.5. Luego tenemos un resumen temático que básicamente en el capítulo 2, versículos 6 al 7, Pablo dice, anden en Cristo, sigan en Cristo, no se aparten de Cristo, no cada día marchen en Cristo. Acuérdense que la iglesia se llamaba los del camino. Vamos por un camino, no nos apartemos del camino, vamos a seguir caminando con Cristo. Capítulo 2, versículos 8 al 23, habla del fundamento doctrinal de la espiritualidad. Tenemos la enseñanza correcta que nos puede dar la base para una espiritualidad correcta. No nos desviemos, no nos dejamos ir, ¿no? 3, 1 al 4, 6, habla del fundamento práctico de la espiritualidad. La espiritualidad no solamente es cómo me siento yo, si tengo paz o no tengo paz, qué tanto sé yo. No, la espiritualidad es mi comportamiento, lo que yo hago, mi conducta, ¿no? Y finalmente encontramos en los últimos versículos del 7 al 18 la conclusión y saludos finales del apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿quiénes más deben leer esta carta a Colosenses? Pablo escribió la carta a los Colosenses, pero él estaba pensando no solamente en Colosas. La misma idea, los mismos consejos, las mismas advertencias de Pablo se aplican a otras iglesias. Versículo 15 al 16 del capítulo 4 dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Allá en la Odisea está Ninfas o Ninfa, puede ser una hermana, Ninfa, y ahí en la casa de Ninfa se reúne la iglesia. Es un poco confuso si se refiere a la iglesia en la Odisea o si se refiere a la iglesia en Colosas. ¿Dónde está Ninfa? ¿En la Odisea o en Colosas? La forma en que está escrita la oración no nos permite precisar con toda certeza si Ninfa vive en la Odisea o si vive en Colosas. Lo que sí sabemos es que en la casa de esta hermana o de este hermano, había una congregación. La razón que decimos que hermana o hermana es porque la mayoría de los manuscritos, ustedes saben que al comienzo la Biblia se copiaba en manuscrito, no había escáneres, no se podía escanear lo que Pablo había escrito, no se podía hacer una imprenta, sino que la gente tenía que escribir a mano. Alguien dictaba y había un grupo de personas que escribían a mano lo que estaban dictando, y la mayoría de los manuscritos más antiguos aparece Ninfa, que es una hermana. Posteriormente fue apareciendo Ninfas, ¿no? Alguien escuchó Ninfas y lo copió y se fue pasando y se quedó como la casa de un hermano, pero puede ser la casa de una hermana, ¿no? Acuérdense que en Filipos la iglesia se reunía en la casa de Lidia. Acuérdense también que en Roma la iglesia se reunía en la casa de Priscila y de Aquila, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que las iglesias en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos una bendición, ¿sí? Podemos llamarle bendición si sabemos aprovecharla. Tenemos una bendición de tener edificios muy cómodos, grandes, y venimos al edificio y nada de eso. En el primer siglo no. Por muchos años las iglesias se reunían en casas más o menos grandes, pero no había manera de que una casa grande, por grande que fuera, pudiera acoger la reunión de cientos de personas. Si eran 40, 50, está bien, pero si eran cientos de personas, pues entonces tenían que la iglesia reunirse en varias casas. Imagínense ustedes la iglesia en Jerusalén, empezó con 3,000 personas. ¿En qué casa cabía la iglesia en Jerusalén con 3,000 personas? Ellos se reunían en el templo, pero se reunían también en casas de diferentes hermanos. Ahí tenemos la casa de Juan Marcos, se reunían en casas de diferentes hermanos, ¿no? Y ahí estaba la iglesia reunida. Para la persona que acogía a la iglesia, pues era un trabajo extra,
No, había que levantarse temprano, preparar la casa, de repente preparar comida, porque los hermanos, muchos de los hermanos en el primer siglo, la mayoría de los hermanos en el primer siglo, no solamente se reunían para celebrar la cena del Señor una hora y salir disparados a ver dónde comemos en el restaurante, no, se quedaban ahí, comían juntos y tenían confraternidad. Entonces, para estos hermanos había que pues, preparar la casa y todo eso. Les digo yo porque nosotros comenzamos la iglesia en mi pueblo, la comenzamos en la casa. Y en la mañana había que estar listos y había que dejar la comida lista. Y luego cuando se terminaba la reunión y cada quien se iba, había que pues, limpiar y recoger los muebles y dejar todo listo. Es un trabajo extra. Y entonces me imagino yo, estos hermanos estaban en ese plan y ahí se reunían los hermanos ahí en la casa de Ninfas. Y en Filemón vemos que Filemón también prestaba su casa para que se reuniera la iglesia. Filemón estaba en Colosas. Entonces, uno de los sitios de reunión de la iglesia en Colosas era la casa de Filemón. Probablemente otro sitio de reunión de la iglesia en Colosas pudo ser la casa de Ninfa o otras casas de otros hermanos, ¿no? Y se reunían ahí los hermanos, ¿no? Dice el versículo 16, cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, háganla leer también en la iglesia en la Odisea, los laodicenses. Ustedes por su parte lean la carta que viene de la Odisea. Pablo escribió una carta a la Odisea que no la tenemos en el Nuevo Testamento. No hay una carta que diga, esta es la carta de los laodicenses, no está. Pero Pablo escribió una carta a los laodicenses y ellos deben también leer esta carta del apóstol Pablo. Rápido y luego tenemos preguntas, ¿no? ¿Dónde se reunían? Pues dice Filemón capítulo 1 al 3 que habíamos mencionado, Pablo prisionero de Cristo Jesús. ¿Dónde estaba? En Roma, en Éfeso. Y el hermano Timoteo a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador que vive en Colosas, y a la hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en su casa, en tu casa. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ahí en la casa de Filemón estaba también una iglesia, se reunía. Cuando Onésimo llegó con la carta para Filemón, era una carta privada, pero a juzgar por lo que dice Pablo aquí, se supone que esa carta se va a leer en la congregación. Es una carta privada para Filemón, pero es una carta que se va a leer en la reunión de los hermanos en la casa de Filemón, ¿no? ¿Qué problema enfrentaba la iglesia en Colosas? Aquí tenemos una breve descripción. La iglesia en Colosas no parece enfrentar una incursión abierta y agresiva de falsos maestros activos ya en la comunidad. Otras iglesias, ¿se acuerdan de Gálatas? Habían llegado los judaizantes y querían sacar a los hermanos de la iglesia. Eso no parece que pasaba en la iglesia de Colosas. No había falsos maestros que estaban enseñando y tratando de sacar hermanos de la iglesia. También pasó cuando Pablo escribió la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. ¿Se acuerdan que Pablo habla mucho de los falsos maestros y que es necesario enfrentar a los falsos maestros y que están trayendo doctrinas muy equivocadas, doctrinas de demonios, y que se han arrastrado inclusive algunas hermanas medio vulnerables, y que estas hermanas también están diseminando falsas enseñanzas, falsas doctrinas? Eso no parece pasar en la iglesia de Colosas. Pasó en la iglesia de Filipos también. Pablo tiene que escribir a los filipenses y hablar contra los judaizantes que andan esclavizando, ¿verdad?, a los hermanos en Filipos. Más bien, Pablo parece animar a los creyentes para que permanezcan firmes en Cristo. El tono de la carta es, hermanos, permanezcan firmes, sigan firmes, sin dejarse impresionar por narrativas religiosas ya presentes en el ambiente cultural de Asia Menor. Es decir, no le hagan caso a esa. Allá hay una sinagoga que anda diciendo cosas, allá hay otra iglesia que anda haciendo, o no otra iglesia, otra religión. No le hagan caso a las religiones de alrededor. No se dejen influenciar ni se dejen impresionar por los templos y la sinagoga y las tantas enseñanzas que pueden estar brotando, ¿verdad?, y en Asia Menor. Estas narrativas incluían ciertas versiones nacionalistas de judaísmo. Los judíos siempre decían, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, nosotros somos los mejores, nosotros vamos esa era la idea del reino, es que iban a tener el gobierno sobre todo el mundo. Y entonces
no se dejen impresionar por esas narrativas, ¿no? Ni prácticas ascéticas. Algunos eran muy, que no vaya, no toque allá, no coma allá, no haga esto, no porque eso es pecado, y eran muy, muy estrictos consigo mismos y con su manera de ser, y quizás hasta se golpeaban, qué sé yo. Dice Pablo, esas prácticas ascéticas no se deben impresionar por eso, ni la fascinación de ángeles. Hablaban de los ángeles y pensaban tener conocimientos especiales de los ángeles, y hoy en día hay un grupo, un movimiento por ahí de gente que habla mucho de los ángeles y cree en los ángeles. Dice el apóstol Pablo, no se dejen impresionar por esas cosas. Y prometían a sus adeptos conocimientos profundos y plenitud espiritual. Si ustedes vienen con nosotros, si ustedes aprenden con nosotros, si participan en nuestras ceremonias, pues ustedes van a poder ser verdaderamente espirituales, van a conocer la profundidad de la espiritualidad, van a tener un conocimiento especial, excepcional. Bueno, Pablo escribe para decirle a los hermanos, no se dejen impresionar, ustedes ya tienen lo que se necesita, ustedes ya están completos, quédense en donde están y sigan caminando en los pies de Jesucristo.